El pensamiento. Antes de hablar del pensamiento, como ya antes lo mencionaba, existen diferentes formas de pensamiento en todos y cada uno de nosotros. Y también existen diferentes formas de pensar con respecto a cada uno de nosotros. Entonces, aclaremos muy bien definiendo qué es el pensamiento. El pensamiento es la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Es decir, es la forma que nosotros buscamos de llegar de algún modo a la razón. La otra pregunta que surge es, ¿existe solo un tipo de pensamiento o son varios? Como antes lo mencionaba también, entonces existen varios tipos de pensamiento. Podríamos hablar del pensamiento inductivo, del pensamiento deductivo, del pensamiento interrogativo, del pensamiento creativo, pensamiento analítico y el pensamiento crítico. Ahora hablaremos un poco más de ellos, pero vamos a hacer uso para hablar de ellos de una estrategia didáctica muy divertida. Hablemos un poco del pensamiento. En este caso iniciamos hablando del pensamiento creativo, un pensamiento muy bonito, sin lugar a duda. Hablemos del pensamiento creativo. El pensamiento creativo se dice que es aquel que es la fuente de toda realización artística. Es importante aclarar que para el pensamiento creativo no es un pensamiento integral y no somos todos los seres humanos los que somos capaces de desarrollar este pensamiento creativo. Muchas personas se hacen adones a través de su experiencia, muchas otras no. Hay algunas que lo hacen a través del pensamiento y es sin duda alguna el pensamiento creativo quien te da alas como artista para surgir y salir adelante en lo que tú sabes hacer. Vamos nuevamente a la ruleta y vamos a hablar ahora de hablemos ahora del pensamiento interrogativo. Este es muchísimo más fácil de describir. El pensamiento interrogativo, como su nombre bien lo indica, es aquel que se utiliza cuando uno tiene una inquietud. Es aquel que desarrollamos cuando surgen inquietudes, dudas, preguntas con respecto a algún tema en específico o en el desarrollo de cualquier actividad que nosotros estemos desarrollando, valga la redundancia. Hablemos ahora del pensamiento Ya hablamos del pensamiento creativo, volvemos a girar la ruleta. Pensamiento inductivo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del pensamiento inductivo? Sencillo. El pensamiento inductivo es aquel que se apoya en una particularidad y a partir de allí la extrapola y la transforma en una generalidad. Es decir, es aquel que surge de una base pequeña, chica, y de forma general lo engloba y lo extiende a un contexto muchísimo más grande del que éste hacía parte inicialmente. Esto haciendo referencia al pensamiento inductivo. Hablemos ahora del pensamiento, ya hablamos también del interrogativo, entonces volvemos a girar. Deductivo. El pensamiento deductivo es algo similar al pensamiento inductivo, pero se torna entonces todo lo contrario, es lo adverso. El pensamiento deductivo es aquel que parte de una generalidad y la aplica a cada particularidad, es decir, este agarra todo lo que encuentra en su contexto y lo ubica en pequeñas sesiones, es decir, lo va clasificando. Este de hecho es la ideología del pensamiento deductivo, encapsular y clasificar en cada una de sus sesiones concernientes, correspondientes a cada una de las actividades o haceres que nosotros desarrollamos en el día a día. Y por último, entonces, nos restaría hablar del pensamiento
analítico y el pensamiento crítico. El pensamiento analítico es aquel que categoriza las ideas, mientras que el sistemático es el que las interrelaciona. Es decir, entre el pensamiento analítico y el pensamiento sistemático existe una relación que los lleva a ellos a complementarse de algún modo. El pensamiento analítico es el que categoriza las ideas, el que las va categorizando y clasificando. Y el pensamiento sistemático es el que las mezcla a ellas y engloba a todas y cada una de ellas en un solo contexto. Y el pensamiento crítico es justamente el que es capaz de evaluar al paradigma con el que se fundan todos los otros pensamientos. Es muy importante hacer énfasis en el pensamiento crítico porque muchas personas no desarrollan un pensamiento crítico, sino que se convierten en personas criticonas. Y es muy diferente ser criticón a ser un muy buen crítico. El crítico se fundamenta en teorías ya existentes, se fundamenta en razones científicas, en conocimientos a los que se ha hecho a través de la experiencia y a través de la razón para llegar a algún argumento. El criticón no. El criticón solo quiere desvanecer y destruir los conceptos y las buenas intervenciones de las demás personas. Es importante aclarar que así como existen tipos de pensamiento, también existen ciencias que estudian el pensamiento. Entonces, si bien es cierto que todas las ciencias tienen que ver con el pensamiento y parten del pensamiento, existen unas que se dedican a estudiar directamente al pensamiento. Entonces, hablemos de la primera. La primera que encontramos es la lógica. En tanto a la ciencia formal, la lógica se dedica exclusivamente a la formulación de leyes que rigen el pensamiento humano. Y la filosofía, por ejemplo, vino a dar respuesta a muchas preguntas que se realizaban naturalmente el ser humano, organizando los principios que rigen el conocimiento del mundo, la acción humana y entre ellas el propio conocimiento que se relaciona sustancialmente con el pensamiento. También existe la psicología. La psicología es la ciencia que estudia la mente humana y su influencia en la conducta. Si bien es cierto, y como ahí bien lo dice, estudia la mente humana, por ende, es la psicología una de las más importantes en cuanto al estudio del pensamiento, porque es de nuestra mente donde se genera. La mente es ese rinconcito de nuestro cuerpo donde se genera todo tipo de pensamiento. Y la psiquiatría dentro de la medicina se encarga de analizar los modos de pensamiento y estudiar y tratar las enfermedades de la mente. Así como existen aspectos positivos, también existen aspectos negativos en cuanto a el pensamiento se refiere. Entonces, el pensamiento es algo que el pensar todo el día te genera algún tipo de estrés, y este estrés se puede convertir en un tipo de enfermedad que deteriora sin lugar a duda la mente humana. Y entonces existe la psiquiatría que estudia la aparición de estos fenómenos y le da solución a todos y cada uno de ellos, o trata de darle solución al menos a todos y cada uno de ellos. Ahora sí, hablemos de los procesos psíquicos del pensamiento y el lenguaje. El pensamiento permite a los humanos entender, interpretar, representar y modelar el mundo en el que experimenta y hacer predicciones sobre ese mundo. Por lo tanto, es útil para un organismo con necesidades, objetivos y deseos, ya que hace planes e intenta alcanzarlos. Los principales elementos del pensamiento humano. Dentro de los principales elementos del pensamiento humano encontramos estos elementos: información, inferencia, conclusión, conceptos, suposiciones, implicaciones y consecuencias, además de puntos de vista y preguntas. Me gustaría hacer énfasis mucho en todo y cada uno de ellos, pero solo voy a hablar de el punto de vista como tal. El punto de vista es algo que hay que prestarle mucha atención en cuanto al pensamiento se refiere, porque existen diferentes puntos de vista y no siempre se tiene la razón. Entonces es importante saber contextualizar, saber ubicarnos y saber dirigir nuestros puntos de vista de acuerdo a los pensamientos que se generan en nuestra mente. Además del punto de vista, como bien lo nombrábamos, se encuentra el propósito, el problema en cuestión, los conceptos, la información, la inferencia e interpretación, las presunciones y las implicaciones y consecuencias. Estos son también
algunos elementos del pensamiento humano. Aquí lo podemos observar mediante esta gráfica donde se da los elementos del pensamiento como eje central y cada uno de ellos se va desprendiendo. El propósito del pensamiento pues es la meta u objetivo que se pueda generar. La pregunta en cuestión pues son los problemas y asuntos. La información son los datos hechos, observaciones y experiencias. La interpretación e inferencia, las conclusiones que se dan. Los conceptos son las teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios y modelos en los que nos podemos encontrar o con los que nos podemos encontrar durante el desarrollo de cada una de estas actividades. Los supuestos y son las presuposiciones a las que se llegan cuando se acepta como un tema dado. Y las implicaciones y consecuencias son los resultados finales de todo y cada uno de estos procesos. Hablemos también del pensamiento crítico, y era lo que hacía referencia anteriormente. Existen críticos y criticones. El pensamiento crítico no es más que la capacidad de analizar la información que se tiene sobre un tema, evaluando los detalles y finalmente creando un propio criterio sin que aspectos externos intervengan en la decisión final. Dentro de los elementos del desarrollo y del pensamiento crítico encontramos el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y la interpretación. ¿Qué es eso? Preguntarán ustedes. Es la capacidad que se debe tener para categorizar y clasificar los conceptos. Hablamos del análisis. En todo proceso de pensamiento crítico se debe realizar un análisis, porque no podremos llegar a hacer una crítica constructiva o destructiva, más que todo constructiva, sin antes haber realizado un análisis que nos brinde garantía y nos brinde argumentos para llegar a una hipótesis confirmada y soportada. La evaluación busca la veracidad de la información y evaluar los argumentos. La inferencia identifica los elementos de esa información, consulta las pruebas y luego crea sus propias conclusiones. La explicación se deben explicar de manera coherente los resultados y la autorregulación pues autoevalúa y corrige al mismo pensamiento crítico. Aquí podemos observar los elementos del pensamiento crítico: la creatividad, la colaboración, la resolución de problemas colaborativos, la resolución de problemas con la tecnología y el pensamiento informático son algunos de los elementos del pensamiento crítico que hoy por hoy están vulgarmente hablando y coloquialmente hablando rompiéndola a nivel de educación intelectual y a nivel de educación moderna. Hablemos un poco y lancemos otro concepto de pensamiento. Es la actitud y creación de la mente, donde se dice que todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Entonces, se dice que el pensamiento es todo aquello que es traído al mundo mediante la actividad del intelecto, o sea, de nuestra mente. Además, es un fenómeno psicológico racional, objetivo y externo derivado del pensar para la solución del problema. Cuando aquí resalto que es un fenómeno, lo quise hacer porque es muy importante tener en cuenta el complemento entre la palabra fenómeno y la palabra psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces no contextualizamos y no ubicamos nuestros criterios de tal modo de que llegamos a convertirnos en personas criticonas y no en personas críticas. Hablemos también del pensamiento abstracto y sus características. Dentro del pensamiento abstracto debemos decir que es la capacidad que nos permite reflexionar sobre cosas que no se encuentran presentes en el momento o en el lugar. Es decir, personas, cosas, objetos, sujetos que se tornan imaginarios. De hecho, el pensamiento abstracto es uno de los pensamientos característicos de las personas artistas, porque se imaginan y ellos aprovechan esos espacios de imaginación para darle un uso bastante significativo a su pensamiento y crear lo que a nosotros nos cautiva de los artistas. Para los cantantes sus canciones, para los pintores sus pinturas y así sucesivamente para todos y cada uno de estos artistas. Observamos entonces una gráfica que nos ayuda a identificar. Miren, si la podemos ver, es una gráfica muy colorida, por eso es que se dice que... que es una gráfica muy colorida. Entonces esa gráfica nos permite
identificar que es una de las características de los artistas. Las características del pensamiento abstracto. Dentro de las características de este encontramos que permite extraer conclusiones observando las relaciones entre los elementos. Es decir, usted puede ubicar un elemento y otro y así extraer las diferencias entre ellos utilizando su pensamiento abstracto. Se centra en cosas que no están presentes, permite pensar en profundidad y reflexionar, encuentra múltiples significados para cada situación, permite pensar en ideas abstractas y también ver cada uno de los detalles y cada una de ellas. Vamos a verlas. Aquí podemos observar la gráfica que nos ilustra un pensamiento convergente. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso del pensamiento convergente? El pensamiento convergente es un pensamiento de foco y de atención y que además es la habilidad de dar la respuesta correcta a una pregunta ordenando de manera lógica la información disponible. Los procesos de innovación alternan el pensamiento divergente y convergente para desarrollar soluciones para el mercado. Y aquí podemos observar lo que es el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es un proceso de generación de ideas mediante la exploración de muchas posibles soluciones y un alto cociente intelectual no garantiza la creatividad. En cuanto al pensamiento divergente debemos decir de que la exploración de muchas posibles soluciones, es decir, que este pensamiento nos permite a nosotros llegar a muchas soluciones y hacer uso de cada una de ellas para justificar nuestro pensamiento. Es importante aclarar que para el área de la licenciatura en matemática el pensamiento divergente se torna bastante complicado su uso, porque ya sabemos que la matemática es calificada como una ciencia exacta. Hablemos de la teoría del señor Jean Piaget, donde se dice que para este pensador el pensamiento está antes que el lenguaje y sostiene que la capacidad de pensar influye en el idioma, sin duda alguna. Y de hecho, desde mi punto de vista personal, apoyo la teoría del señor Jean Piaget. Yo pienso de que es coherente y que el pensamiento está antes que el lenguaje. De ahí a que debemos pensar antes de actuar. Entonces, apoyo mucho la teoría del señor Jean Piaget, que podemos observar mediante la gráfica. Ahora vamos a reflexionar un poco acerca del pensamiento. Esto lo vamos a hacer a través de unas frases para reflexionar. Partimos de donde dice que el sabio nos dice el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Esto es muy importante en el pensamiento. De hecho, es lo que planteaba o guarda relación con lo que planteaba Jean Piaget, de que el lenguaje está después del pensamiento. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Esto lo dice ¿quién? El señor Aristóteles. Hablamos de una frase que fue expresada por el señor Buda, donde dice que todos los que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestro pensamiento y está hecho en nuestros pensamientos. Es decir, lo que nosotros somos, lo hemos pensado y lo hemos actuado. Es decir, hemos complementado nuestro pensamiento y lo hemos puesto en práctica con el fin de lograr lo que ya hemos pensado anteriormente. Y cerramos con la del señor Sir Francis Bacon, que nos dice que quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar es un idiota y quien no osa pensar es sin duda alguna un cobarde. Esto ha sido todo por hoy. Le damos las mayor de las gracias por su atención y les deseamos que el Todopoderoso los siga bendiciendo siempre. Muchas gracias.